Gloria al Señor, que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos a un servicio más, a una predicación más de bendición. Seguimos predicando, seguimos avanzando, seguimos obedeciendo en lo que más podemos al Señor, porque esa es la situación. Tenemos que hacer un esfuerzo por seguir adelante en las cosas de Dios, más que nada en estos tiempos que estamos ya viviendo, en las temporadas que estamos viviendo. Vemos que mucha gente, mucha iglesia se pone a casi como los del mundo, ¿no? En muchos aspectos, en muchas celebraciones. Estamos en el mes de diciembre y vienen fiestas para mucha gente que celebra las fiestas como el mundo. Yo en lo personal no celebro eso, pero escuchen bien, hoy vamos a ver, y me voy a dirigir a la mayoría de personas que no conocen a Dios, que no son creyentes, que no son cristianos, evangélicos, y me voy a dirigir a ustedes y en parte a aquellos que son cristianos pero no han entendido esto. El título de esta predicación es Nacer de Nuevo. No sé, mucha gente que es cristiana lo ha oído, mucha gente ha participado en el nuevo nacimiento y mucha gente no. Y por supuesto mucha gente que no es cristiana ha oído pero no sabe de qué se trata. Entonces, hoy en esta tarde, en el poder del Espíritu, Dios nos va a mostrar que este es el único camino de entre todos los caminos que existen allá afuera, donde mucha gente está participando de la manera que les están enseñando por tradición y durante años cómo llegar a Dios. Me refiero a las demás religiones para que usted me entienda, porque esto que yo predico, yo digo, no es una religión. Esto es un mandamiento del mismo Dios para la gente, para los humanos. Esto es lo que es. Porque este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el creador de todo. Es el Dios de Israel que ha mandado a su único hijo, Jesús. Por eso es que lo que vamos a ver hoy hace la diferencia entre todas las religiones que existen afuera. Porque solamente hay un camino. Ese camino es Jesús. Y mucha gente en mucha religión allá afuera también hablan de Jesús. Mucha denominación habla de Jesús. Entonces usted me va a decir, todos están en lo mismo. No lo están. Todos están en lo que quieren estar. Hoy vamos a ver cuán importante es volver a nacer. Porque es que si no se vuelve a nacer, uno no llega a la presencia de Dios. En el día de la muerte, uno termina en el mismo infierno, en el lago de fuego, alejado por siempre de la presencia de Dios, ese Dios del que yo he estado predicando desde un principio. Entonces, de nada sirve estar hablando de cómo ser mejores personas, de cómo llevar un mejor matrimonio, de cómo educar a los hijos, de cómo ser una mejor persona con los vecinos, de cómo tener una mejor economía, de cómo tratar a los demás y cómo tratarse uno mismo. De nada sirve hablar de todas estas cosas si una persona no ha entendido y no ha vuelto a nacer. Esto que voy a hablar hoy es lo más importante que existe en el Evangelio. Es el nacer de nuevo. Por eso mucha gente, muchas personas en muchas iglesias que se dicen ser cristianas no han sabido recibir las bendiciones de Dios. No han podido y no han visto nada y muchos hasta se van. Pero es porque muchos factores, el más grande, el no volver a nacer. De ahí que vienen falsas doctrinas, falsos maestros, falsas iglesias, falsos hermanos, falso de todo. Por eso usted tiene que estar al pendiente. Usted tiene que estar al pendiente buscando al Dios de verdad. Hoy vamos a ver cómo Dios transforma por medio de Él mismo
Él mismo nos enseña a Él mismo y nos transforma y nos pone en el camino de verdad. Todo eso está escrito. Por eso la gente tiene que entender que es necesario volver a nacer. Imagínese usted que yo ya nací, usted ya nació. Entonces tenemos que morir mientras estamos vivos. Oiga esto que le voy a decir. Y ya de ahí morimos creyendo en la muerte del Señor y somos bautizados en su muerte, somos resucitados con Él y somos criaturas nuevas. Tenemos el mismo cuerpo, tenemos el mismo apellido, nos vemos igual todavía, pero gracias al poder del Espíritu ya no somos los mismos. Eso es lo que está escrito y se lo voy a enseñar hoy. Para que usted vea por qué tanta gente todavía existen viviendo en los errores de antes de conocer a Dios. Todavía celebran, hacen, se mueven y hacen tantas cosas como si nunca hubiera pasado nada en ellos. Vamos a ver hoy nosotros en qué error tan grande viven tantos llamados evangélicos, tantos cristianos. Por eso le decía que si usted no conoce ni nunca ha oído lo que es volver a nacer, hoy lo va a ver, hoy lo va a saber y se va a dar cuenta que todo lo va a mostrar el mismo Dios. Empieza con Él y termina con Él. Vámonos hasta el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Juan 2:23. Gloria al Señor Jesús. Prepare su mente y su corazón y todo su ser y reciba esto. Olvídese de usted mismo, olvídese de su religión, olvídese de lo que ha oído. Si es que no ha entendido lo que es volver a nacer. Si ya volvió a nacer, pues gócese en esto y diga amén. Pero si no, preste atención, porque aquí está su salvación. Aquí está su salvación, aquí está su bendición, aquí está todo. Dije el libro de Juan en el Evangelio, por supuesto, en 2:23, Juan 2:23, dice en el encabezado ahí, Jesús conoce a todos los hombres. ¿Sí? Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Oigan lo que acaba de pasar. Mucha gente creyó en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacía. Así como hay mucha gente que cree y dice, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo creo en Jesús, de todo puede decir la gente. Bueno, aquí también. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, ¿qué está diciendo él ahí? Que desconfía, no tiene por qué desconfiar de nadie, porque Él sabe si creyeron de verdad o no. Dios no está dudando como nosotros, si sabemos una cosa o no la sabemos, o la entendemos o no. Él está diciendo que Él no se fiaba porque Él conocía lo que tenían dentro de su corazón. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Con esto le estoy dando a entender que donde usted está y lo que usted cree, ya Dios lo sabe, para que se alegre o se detenga de lo que está haciendo si es que está mal. ¿Me entiende? Entonces aquí está todo y lo vamos a ver paso por paso. Por eso el encuentro que va a haber aquí entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era uno, como dice aquí, uno de los principales fariseos que supuestamente era como un maestro para los demás. Siempre hablando de Dios, oiga eso. Pero se encuentra cara a cara con el mismo Salvador del mundo. Con aquel que él predicaba de Dios, pero está hablando ya con el Hijo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó aquí, aquí es donde vamos a ver todo. Porque esta persona era una persona religiosa, como le existen muchos allá afuera, donde aseguran conocer de Dios. Pero alguien que asegura conocer a Dios, más vale que sea de verdad. Más vale que exista una comunión, una intimidad, una relación entre esa persona y el mismo Dios a través de Jesús. Si no, no hay nada. Lo digo eso porque ahorita Jesús va a hablar con este hombre, para que usted entienda lo que es la verdad y lo que es ser simplemente un religioso ahí. Hablando aunque sea de Dios y se mantenga y vea y tenga escrituras, pero no ha vuelto a nacer. Es el problema. Entonces vamos a ver. Ahí mismo, Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos.
que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos no era cualquier hombre, no era cualquier discípulo de los demás ahí, no, era un principal, era un maestro, era uno que enseñaba y decía de qué manera había que portarse, qué es lo que había que hacer, qué es lo que no había que hacer conforme a la ley de Dios. Sabía todo. Si alguien tenía una duda, había que ir con Nicodemo. Cualquier persona que no entendiera, ahí estaba Nicodemo para explicar. Entonces este hombre, dice en el 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oiga, qué declaraciones. Mucha gente reconoce hasta cierto punto lo que haya leído, lo que le han enseñado, pero le falta. ¿Por qué le falta? Porque escrito está. No es suficiente el conocimiento, no es suficiente la sabiduría, no es suficiente el sometimiento. Nada es suficiente si la persona no ha vuelto a nacer. Cuando uno vuelve a nacer, uno es transformado por el poder de Dios. Y no hay ningún error en eso. Hay una victoria y hay una promesa, que es la vida eterna. Hay dos cosas que vamos a ver aquí. Dos cosas diferentes, pero las dos son la misma. Vamos a eso. Ahorita le voy a explicar paso por paso. Dos cosas diferentes que necesitan pasar con usted. Y aquí están escritas. Esto es muy fácil de entender. Cuando uno se olvida de uno y presta el corazón a Dios, todo cae casi a la perfección. Miren, aquí él mismo le está declarando que él sabe que ha venido de Dios como maestro. Dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios, o si no está Dios con él más bien. ¿Ves? Él reconocía a Jesús como maestro, pero eso era todo. Él no se imaginaba que era el Salvador. O si lo oyó, no lo creyó, porque él leía la ley de Moisés. ¿Sí? Pero respondió Jesús y le dijo, aquí es donde vamos a entrar ya en detalle. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿ves? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios se está refiriendo a la misma salvación. Se está refiriendo a la ciudad celestial. Se está refiriendo a estar en la presencia de Dios por una eternidad. Eso es el reino de Dios. Entonces vamos a ver aquí bastantes pasos que están escritos para que usted vea todo lo que tiene que pasar, todo lo que dice la Escritura con relación al creyente. Porque esto no se gana por medio de dinero, la salvación. No se gana por medio de liturgias y sacrificios en las iglesias. No se trata por medio de ofrendas, de limosnas, de cualquier cosa que usted participe físicamente. Con eso no se gana el reino de los cielos. Porque Jesús no miente, y Jesús le está diciendo a uno que ha hablado de Dios durante años y tiene hasta un puesto de principal, que es necesario que él vuelva a nacer para ver, como él dice aquí, el reino de Dios. Entonces vamos a ver aquí. Primeramente, para que usted vea que todo esto es por obra de Dios. Aunque los hombres hablemos de Dios, tiene que ser Dios en nosotros para que usted sea bendecido. ¿Qué quiero decir con eso? Que el hombre, cuando habla con el Espíritu Santo, usted está oyendo al mismo Dios. Porque es Dios hablando. Es Dios trayéndolo a usted a la verdad, a la justicia, al arrepentimiento, redarguyéndolo de pecado. Así es. Pero hay gente que habla de Dios y no tiene Espíritu Santo. Hay gente que está en una religión, no tiene Espíritu Santo. Hay gente que habla de un Jesús que no conoce, sin Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué quiero decir con esto. Póngale una marca ahí y dele hacia atrás, en Juan 1:1, para que usted recuerde esto, que está en todas las Biblias. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
El verbo es Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo es la palabra andando de lo que Dios el Padre va diciendo a través de todo el tiempo. Por eso se le llama verbo. Porque las palabras de Dios las dice Jesús, las interpretamos en el Espíritu y aprendemos y conocemos, sabemos, transformados por el Espíritu. Dicen en el 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, oiga eso, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oiga que acabamos de leer, todas las cosas por Él fueron hechas. Lo que va a pasar en usted, lo tiene que hacer el mismo Jesús. Si Jesús no viene a usted, usted está solo. No tiene ninguna esperanza y se considera enemigo de Dios. Eso está escrito. Por eso medite en todo lo que vamos a ver hoy y abra su corazón para recibir todo esto. Entonces, dice el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso mucha gente está en tinieblas. Mucha gente muy religiosa no entiende ni sabe. Es como un ciego guiando a más ciegos. Los dos, tanto el maestro como el discípulo, van a caer al hoyo porque son ciegos. Estoy hablando ciegos espiritualmente. Cuando Jesús viene, Él nos enseña la luz de la vida. Él viene a nosotros y nos empieza a mostrar cosas maravillosas. Cosas del cielo, sabiduría del cielo, entendimiento, justicia del cielo, todo viene de arriba. Cuando es terrenal es animal y diabólico. ¿Sí? Cuando es de hombre, eso es perdición. La sabiduría del hombre es vanidad. Por eso entonces, si la sabiduría del hombre fuera buena, ¿quién ocupa a Dios? ¿Quién ocupa a Jesús? ¿Quién ocupa ser transformado? Si ya tenemos tanta gente tan inteligente. Pero no se trata de eso. Se trata de la transformación, de volver a ser los que éramos antes del gran pecado de Adán y Eva. Estar otra vez en esa comunión con Dios. Sigue diciendo que en Él estaba la vida, lo repito, y la vida era la luz de los hombres. Póngase a meditar en esto. La luz de los hombres, todos, incluyendo mujeres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Ahí está refiriéndose a lo que le acabo de decir. Dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es la victoria de Dios sobre todo. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién? Contra el poder de Dios, la luz, la sabiduría, todo lo que Él hace. Dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. O sea, vino a introducir a Jesús. Él llegó y empezó a hablar de alguien que venía. Dice, no era Él la luz, está bien claro. Él venía predicando de Jesús, pero Él venía hablando acerca del Mesías, sino para que diese testimonio de la luz. Ahí está. Dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Oiga lo que acabamos de leer. Esa luz venía a este mundo a alumbrar a todos los hombres. ¿En qué? Primeramente, recibiendo el Espíritu. Es como uno viene a ser la luz del mundo. Uno ya no es el mismo. Ahorita vamos a ver todo esto. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Escuche bien el grado de ignorancia entre tanta gente que existe en la tierra y en el mundo. Aquí claramente dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero ¿qué pasó con el resto de la gente? Pero el mundo no le conoció. No está hablando plantas, animales, casas, piedras, árboles. Está hablando de seres humanos. Dice claramente que el mundo no le conoció. Entonces, medite en esto y piense cuánta gente se va a salvar si está declarado que el mundo no le conoció. Pero por eso es que va a haber un proceso en mucha gente. Tanto aquellos que lo reciben, tanto aquellos que lo niegan. Y usted va a decir, ¿yo cómo sé? Bueno, hasta que no lo acepte usted. Hasta que usted no se arrepienta y permita que Él venga a su corazón. Es cuando usted se va a dar cuenta si usted es de los de adentro o siempre ha estado afuera de la voluntad de Dios. Si está adentro, pues ya Dios lo había visto a usted.
Pero si usted nunca dice sí, entonces usted se queda fuera. Sigue diciendo, a lo suyo vino, a los suyos, y los suyos no le recibieron, refiriéndose a Israel. Porque Jesús fue mandado primero al pueblo de Israel, no a los gentiles, a nosotros, a ellos. Él iba a cumplir todas las promesas de Jehová, Dios el Padre, en ese pueblo de Israel, Jesús. Usted ya sabe la historia, usted ha visto películas donde lo entregan, lo rechazan, no lo quieren. Bueno, usted ya sabe ese fin. Pero dice en el 12 y en el 13 aquí, para que usted ya vaya viendo cómo la transformación de una persona la tiene que empezar a ser Dios y no nadie más. Nadie, absolutamente nadie puede transformar a un hombre si no viene Dios. Porque le digo otra vez lo mismo. El hombre de Dios, el predicador de Dios tiene que hacer hombres de Dios porque Dios está en él. Y la persona se arrepiente y el Espíritu se mueve en ellos. Porque Dios es omnipresente. Entonces está en mí y está en el creyente. Está en todos aquellos que creen. En aquellos que reciben al Hijo. Ahí está Dios. Dice, más a todos los que le recibieron. Oiga esta parte. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Oiga eso. A los que creen en su nombre. Y tanta, pero tanta gente que existe hoy en nuestros días y ha existido sobre generaciones. Hablando y hablando y hablando de la Trinidad. Usted va a decir, oh, usted ya va a empezar con eso, ¿no? Es que Dios dejó un nombre, entiendan. El diablo, Señor lo reprenda, siempre ha querido con palabras de Dios sacar a los verdaderos y engañarlos. ¿Ustedes creen que va a haber un nombre? ¿Qué es más grande, el nombre de Jesús o la Trinidad? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué es lo que piensa? 3 son los que dan testimonio en el cielo. Yo sé que eso está escrito. Pero cuando se habla del nombre, usted tiene que prestar atención. Porque no es Pedro, Juan, Abraham, Isaac, ninguno de ellos, ninguno de los profetas. El nombre es Jesús. Ahora alguien dice, no, que es Yeshua, que no sé en qué idioma. Bueno, eso, yo no estoy llamado a estar buscando idiomas. Esta Biblia está en español, aquí dice Jesús, y eso es lo que yo creo. ¿Sí? Yo no soy un judío, yo no soy un alemán, yo no soy un ruso para ponerle nombres diferentes, yo no soy un peshita para decirle de otro nombre, yo no soy de ninguna tribu, de ningún lado, por eso le llamo Jesús. Aquí dice a los que creen en su nombre. ¿Ustedes creen que hay algo tan importante para la salvación de un hombre que pertenezca en una trinidad o en una treunidad? No, no, porque aquí habla del nombre. A los que creen en su nombre. Vean cómo pasa todo aquí ya. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es? Es Jesús. Pero aquí es donde pasan las cosas en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que va a empezar a engendrar, a cambiar aquel que ya ha vuelto a nacer, por medio del Espíritu Santo en él. Es como nosotros entendemos ya las cosas divinas del cielo, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso todo esto tiene que ver con aquellos que quieran irse con Dios algún día. Preste atención a esto. ¿Sí? Vamos a ver entonces lo que les decía acerca del bautismo en la muerte de Jesús. Porque es que estos son misterios. Son misterios que están escritos, pero Dios los revela. En el momento que Dios los revela, usted se da cuenta de una verdad que está escondida. Y nomás Dios se la ha revelado a usted y a los demás, pero no a todos. Ahora, ¿por qué? Porque Él así es. Él conoce su corazón y el mío. Él va haciendo cosas en usted y en mí para que vayamos creciendo y moviéndonos hacia adelante espiritualmente. Hay gente que siempre está en las mismas cosas. Siempre está escrito que siempre están en los rudimentos de Cristo, en los bautismos, en esto, en lo otro, en la imposición de manos. Siempre están estancados en lo mismo. Pero entienda lo que vamos a ver aquí. Nosotros somos bautizados en la muerte de Jesús también. Muévase conmigo hasta el libro de Romanos. Romanos 6:1.
Porque es que ver lo que pasó en la cruz, hasta eso tenemos nosotros que tomarlo, si no es que con más seriedad que todas las cosas en nuestra vida. Lo que acabó de pasar, en el momento que nos damos cuenta de la muerte de la cruz, de la muerte de Jesús en la cruz, del derramamiento de sangre, eso es lo más importante. Ahorita le voy a decir por qué. Ahorita lo vamos a leer. Romanos 6:1. Sí, porque yo de la muerte de Jesús yo sabía desde que era un niño, desde que tenía uso de razón. Pero nunca, oiga esto, nunca pasó nada en mi vida. Y yo estaba consciente de que él había muerto por ahí en una cruz junto con 2 bandidos. Pero ve usted, cuando ya viene todo a hacerse un cumplimiento en la vida del creyente. Romanos 6:1 va a hablar con relación al pecado, porque eso es lo que va a pasar, salir del pecado y estar otra vez en la comunión con Dios el Padre, pero a través de Jesús, y nosotros en el Espíritu. Así es como usted puede interpretar las 3 deidades de Dios. Usted tiene paz para con Dios mediante Jesús en el Espíritu. ¿Está entendiendo? Vamos a leer aquí. Dice Romanos 6:1, dice, ¿qué pues diremos? Se pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿nos vamos a quedar pecando para ser más bendecidos? Porque mucha gente dice y ve y dice, en los lugares más feos es donde más Dios se manifiesta. Bueno, eso es en los lugares, en las ciudades, en los barrios. Pero en su persona y en la mía tenemos que apartarnos del mal. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escucha esta parte. ¿Cómo usted y yo, si usted es creyente, pero si usted no lo es, entienda cómo usted va a estar muerto al pecado y ya no debe depender del pecado? Vea usted de qué depende esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, oigan bien lo que acabamos de leer, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, imagínense que nosotros tenemos parte en la misma muerte del mismo Jesús, porque hemos creído, hemos reconocido, lo hemos aceptado de que en realidad Él murió por nosotros. Porque somos sepultados, dice él, aquí ya estamos viendo un sepulcro, una muerte en la tierra metido con Él, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, todos sabemos eso. Lo que muchos no entienden es lo que sigue enseguida, y no lo quieren recibir, y no lo pueden detener, y hacen como que no lo quieren recibir, y ahí lo dejan. Dice, lo voy a repetir, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es eso? Volver a nacer. Con el mismo poder, con la misma claridad que el Padre resucita al Hijo, con ese poder y claridad, usted es persona nueva también. Y Dios, que ha venido a usted, está haciendo las cosas en usted. Usted no debe decir, ¿cómo? No siento nada. ¿Cómo? Yo no veo nada. ¿Cómo yo no me muevo así? Entonces algo pasó en usted. No creyó, no se arrepintió de verdad. Usted ignoró todo. Usted no sintió nunca nada. Usted nomás lo dijo, pero nunca lo creyó en su corazón. Nunca se quebrantó, nunca se entregó a Dios por completo. Usted no me repitió las palabras, pero nunca hizo nada. Usted estaba pensando en otra cosa cuando usted dijo eso, quizás. Porque aquí está escrito que nosotros vamos a vivir en vida nueva. Sigue diciendo, enseguida en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, tanto Él murió como nosotros morimos. Así también lo seremos en la de su resurrección. Wow. Ahí está para que usted vaya viendo de qué se trata el volver a nacer. Y ya deje de estar escuchando predicadores que ni siquiera están en el Espíritu y no les saben explicar qué es volver a nacer y en qué consiste. Dice en 2 Corintios 5:14 que nosotros
Ya no vivimos para sí, ya no vivimos para nosotros, somos nuevas criaturas. Está escrito por muchos lugares eso. Busque conmigo enseguida, 2 de Corintios 5:14. Aquí está hablando el apóstol de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Pero dice en el 14, 2 de Corintios 5:14, para que ustedes vean el efecto que existe en un creyente ya de verdad, cuando Dios viene a su cuerpo, cuando el amor de Dios llega a él. Cuando yo digo el amor llega a él, es porque llega Dios, llega el Espíritu Santo, y junto con él viene el que él nos va a enseñar y a mover a entender las Escrituras, poderlas recibir, poder entender y poder crecer espiritualmente como hijos e hijas de Dios. Porque Dios no nos da un Espíritu Santo para que no sepamos nada. Ese Espíritu es el Espíritu con el cual vamos a entender a Dios, porque Dios está en nosotros. Dios nos va a mostrar a Dios, entienda. Por eso dice Pablo aquí, porque el amor de Cristo es todo lo que viene, es el apostolado, de qué manera podemos entender nosotros la Escritura, sin ser pastores, sin ser líderes. No, todo el creyente está llamado a ser purificado por la palabra. Entonces todos tienen que entender esto que estoy diciendo yo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es esa palabra constriñe? Nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, el cual fue Él, dice enseguida, luego todos murieron. ¿Cuáles son todos murieron? Todos los que han creído y los que han recibido y han creído en su nombre. Entienda que todo esto está escrito. Allá en el cielo no va a llegar absolutamente nadie pensando que va con Dios cuando aquí nunca se arrepintió. Que va a terminar con el Dios de la gloria cuando aquí nunca, pero nunca volvió a nacer. Eso nunca ni nunca va a pasar. Se lo estoy diciendo y advirtiendo desde ahorita. Usted no puede engañar a Dios, ni yo tampoco. Usted engaña al pastor, usted engaña a todos los líderes, usted engaña a la iglesia completa, pero a Dios usted no lo puede engañar. Por eso le estoy advirtiendo que es necesario volver a nacer. Dice en el 15, oiga bien esto, porque esto tiene que ver con relación a lo que toda la gente jala para adentro a las iglesias otra vez. Pero es que hay pastores mundanos, carnales, que no han vuelto a nacer, y la misma gente que está sentada está en lo mismo también. Tengo que decirlo con esta claridad. No importa si se ofenden, es la verdad. Es la verdad. Oigan lo que vamos a leer aquí, y usted medite en esa iglesia, en esa relación, con lo que usted tiene ya que dejar de hacer. Cuando entra en el nuevo nacimiento, entienda. Dice en el 15, y por todos murió, para que los que viven, estamos hablando ya de aquellos que viven en vida nueva, los nuevos, las nuevas criaturas, los que acaban de nacer otra vez, los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Dice, y por todos murió, para que los que viven, esa es la verdadera iglesia, los que viven, ya no vivan para sí. O sea que ya no puedes tú depender de tus ideas tantas en la iglesia, en lo que vas a hacer cada año. Tú te tienes que someter a la Escritura, y yo también. Porque dependemos de la sabiduría, del poder, del conocimiento, del gozo, de la alegría, de la paz, del amor, solamente de Dios en Cristo Jesús. Ya no podemos nosotros traer ideas del pueblo, de la casa, de esto, del otro, traerlo a la iglesia y empezar nosotros ahí a hacer un tipo de religión otra vez, pegados en puros pensamientos humanos. Claramente aquí dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces ustedes ven esa relación entre padre e hijo. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo que esto no es cualquier cosa. Dice en el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Sabe qué quiere decir? Que usted ya no tiene los mismos pensamientos
para los vecinos, para los compañeros de trabajo, para nadie. Usted lo que espera es querer tener una oportunidad para hablarles de Dios, para salvar sus almas. A usted ya no le importa el problema que hubo antes con su pariente, con su amigo, con su vecino, y por eso usted sea una persona muy rencorosa en Cristo Jesús. Así no es. Usted tiene que ya ver las personas de diferente manera, como Dios, como Jesús las ve. Oiga, qué tremendo es esto. Y no nomás eso, también al mismo Dios. Porque por eso le decía lo que le decía yo, que yo desde niño me acuerdo y sé y tengo en mi memoria la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Eso me ayudó a mí para algo? Absolutamente no. Porque yo no era mi tiempo, no sabía, no entendía, estaba lejos de la voluntad de Dios, era un enemigo de Dios. ¿De acuerdo a lo que está escrito? Cuando Él viene, la manifestación de Él es la que me ha cambiado a mí y la que cambia a todos. Vamos a seguir leyendo para que vea usted lo que quiero decir aquí. Voy a repetir el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea que todo lo ve usted con los ojos espirituales, ¿cierto? Dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ahí está. ¿Qué dice? Ya no lo conocemos así. Y les hablaba yo del mes de diciembre. Les hablaba yo a ustedes de las fiestas que vienen. Les hablaba yo a ustedes de lo que toda la gente está celebrando en este mes. Y usted va a decir, ya va a empezar con la Navidad. Bueno, es el mayor y el peor, la peor celebración que usted pueda hacer. Le voy a decir por qué. Porque si eso fuera de Dios, el primero que le hubiera puesto hubiera sido el mismo Jesús. Y usted me va a decir, no hermano, pero es que es el nacimiento. Como dicen, ahorita se están esforzando tantos pastores por todos lados y tratar de que la gente entienda que la verdadera Navidad es el nacimiento, no es el árbol, no son los regalos, no son las luces, no es nada de eso, es el nacimiento, dicen ellos. ¿Oh sí? Quiero que alguien me diga a mí el título de Navidad en la Escritura y que Jesús y el Padre lo hayan mandado. Si hayan eso, me lo mandan y yo entonces dejo de hablar definitivamente detrás del púlpito. Porque si es algo, si es un mandamiento, entonces hay que hacerlo. Pero si no lo es una blasfemia. ¿Ok? Es una blasfemia y están estorbando en el camino de la verdad todo el tiempo. Porque eso no es necesario. Eso no es necesario. Dice aquí claramente que si usted antes conoció, a mí me encantaba la Navidad. Yo de niño era un tremendo glotón o un tragón. Yo me comía de todo en las cenas, hasta el momento que me vomitaba en veces. No se imaginan cuánto anhelaba yo que llegara la Navidad solamente para comer. ¿Ustedes creen que eso era normal? No. Segundo, me encantaba, pero que me dieran regalos. Tercero, cuando crecí, me encantaba tomar y bailar y andar de payaso hasta cayéndome entre la lumbre ahí bailando, porque uno se queda en la noche, toda la noche, con las lumbres en las calles, donde sea, quemando madera y bailando y todo. Esa era la Navidad. Oiga. Entonces, no nos hagamos la idea de que estamos agradando a Dios, ni aunque usted diga que es el nacimiento, porque tampoco lo es. En ningún lugar está eso. No es celebración, no es un acto de hacer nada. Le digo eso por lo que vamos a leer aquí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, si yo estoy en Cristo, quiere decir que Él está aquí. Amén, eso. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ha habido ese cambio en el verdadero creyente? Tiene que existir. Si usted no ha vuelto a nacer, por eso es que usted hace de todo. Esa es la gran diferencia. Porque aquí nosotros nos sometemos a las escrituras, a las palabras de Jesús, al verbo de Dios, al que era desde el principio con Dios y el que era Dios. Aquí no andamos inventando fiestas, porque por todo lo que nosotros hagamos vamos a ser cuestionados. Esto está tremendo. Por eso ya no vivimos para sí. Miren, vamos a leer, gloria al Señor,
enseguida en Gálatas 6:14. Y bien, para que usted se vea y se dé cuenta de lo que es más importante delante del propio Jesús. No es cómo usted se arrima al templo, a la iglesia, cuántas veces llega o no llega, cuánto dinero usted suelta, o cuántas veces usted ahí habla, sentado o parado aplaudiendo, o danzando, o callado, o dormido, porque mucha gente se duerme, o gritando, orando, llorando. Vea usted lo que cuenta aquí. Eso está escrito. Eso está escrito. Por eso es que esto no es juego. Busque Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Está hablando Pablo de gloriarse de las cosas. En su ministerio, en lo que él hacía, en lo que él se movía. Vamos a ver qué dice él. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Tiene una coma y dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y vea esta declaración de una persona que en realidad se somete a Dios. Y usted va a decir, es que él es apóstol. No, es que él estaba preocupado y siempre pendiente de lo que Dios le decía. Dice aquí, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea que ya no existía para Pablo nada, sino solamente agradarle a Dios. Se lo digo así porque esta es una persona, un hermano, que tenía una comunión, una relación con Dios, lo cual todos podemos hacerlo también. Pero dice el 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, o sea, las señales que cualquier religión pueda hacer en ti. En este caso era la circuncisión. Dice enseguida, sino una nueva creación. Eso es lo que importa en Cristo Jesús, una nueva creación. Y para hacer una nueva creación, alguien nos tiene que formar. De la misma manera que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, y se nos pusieron todos los detalles en el estómago de nuestra madre, de la misma manera, ya viejo tú o vieja, Dios te va a ir transformando en el poder de Él, como una nueva criatura, ¿entiende? Si no pasa eso, entonces todavía no, ni siquiera eres de Dios. Porque tú, si eres de Dios, tienes un celo por Dios. Ya no te importa absolutamente nada. No, eso lo estamos leyendo. Pablo mismo dice, lo voy a repetir. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea que nada que ver, el mundo con él, ni Pablo con el mundo. Había una carrera que había que terminar para ver un día cara a cara a Dios. Entiendan y ya dejen de jugar a las iglesias. Olvídense de todo eso que no tiene ningún efecto en nada. Vamos a regresar. Entonces ve usted todas las transformaciones que hace Dios. Ahora vamos a ver, ¿basado en qué? Basado en cualquier religión, basado en cualquier doctrina que hable de Jesús. No y no. Si ya ha pasado eso físicamente en una persona, ahora sigue la obediencia, ahora sigue la santidad. Entienda que son dos etapas. Regresemos al libro de Juan 3:1 nos quedamos por ahí. El Evangelio de Juan, acabamos de ver nosotros claramente que Jesucristo le está diciendo a él, a Nicodemo, nos quedamos en Juan 3:3, le acaba de decir, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora ya vimos cómo se nace de nuevo. Ahora cuando yo nazco de nuevo, cualquier otra persona, no nomás dice, ¿sabes qué? Ya nací de nuevo y se regresa al mundo. O va a la iglesia pero ya no le importa nada, sabiendo él que ya nació. Tiene un carácter de los demonios, tiene una forma de ser bien rara, vuelve a tomar, vuelve a fumar, vuelve a tener deseos carnales otra vez. ¿Por qué? Porque dice él, yo ya volví a nacer. Tú no sabes lo que yo sentí, te dice. No se trata de mantenerte así nada más. Vamos a seguir leyendo para que vean ustedes qué le va a decir ahora a Nicodemo.
Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, no entendía todavía. Pregunta otra vez, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque él entendía lo que Jesús le decía, de hacer una criatura nueva otra vez, volver a nacer. Pero Nicodemo no sabía de qué manera, a través de qué y con qué. ¿Quién va a venir a hacerme nacer otra vez? ¿Quién me va a transformar y cómo? Aquí dice, respondiendo Jesús de cierto te digo, aquí le va a decir otra vez, que el que no naciere, oigan ya de qué manera, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ya le cambió las cosas aquí. Ya le dijo una cosa primero, solamente nacer de nuevo, y aquí le dice nacer del agua y del espíritu. Y alguien dirá, ¿y eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Porque le va a decir en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, que se queda en la carne. Por eso les decía lo que les decía y lo que les vengo predicando desde el principio de esto. Que si usted no vuelve a nacer, se queda en la carne. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, con E mayúscula, que es de Dios, espíritu es. Ahora, ¿qué nos asegura y nos da la certeza de que así es? La misma escritura. Ahorita lo vamos a ver. Después de salir del proceso de haber vuelto a nacer y haber recibido el Espíritu Santo, tenemos que meternos en comunión con Dios. Porque es que ¿para qué va a servir un creyente que no tiene comunión con Dios? Una persona que Dios nunca va a usar para un incrédulo, para una persona que está enferma, para una persona que necesita voces de vida, palabras de vida nueva más bien, que necesita la luz de Jesús. Si esa persona que volvió a nacer no se somete a Dios, nunca jamás Dios lo va a usar. Se puede morir y Dios se lo lleva, pero se lo lleva antes de tiempo. Acuérdese de eso que le dije. Hay gente que vuelve a nacer, amén a eso, pero no por eso terminan en el infierno, pero nunca jamás Dios los usa, porque no tienen ni conocen a Dios, no han hecho nada, no están en comunión, no están en la cena antigua, no están escuchando la voz de Dios, no van atrás de Él, no han tomado la cruz, no han hecho nada. Están nada más ahí pensando que nada les puede pasar porque ya volvieron a nacer. Ponga atención a lo que vamos a ver aquí. Le voy a mostrar en el Viejo Testamento, cuando ellos hablaban con los judíos, el Señor, Dios el Padre o Jehová, y les hablaba de lo mismo, les hablaba de la transformación que Él iba a hacer. Vámonos hasta el libro de Ezequiel, para que usted quede de una vez bien convencido de que todo esto es en relación con el mismo Dios. Amén. Esto es muy hermoso. Dije Ezequiel, gloria al Señor. Ezequiel 36, 24. Vea usted cómo las mismas intenciones, las mismas formas, el mismo espíritu, todo eso está aquí desde el Viejo Testamento. Gloria al Señor Jesucristo. Ezequiel, voy a hallarlo, 36. Ezequiel 36, 24. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Cristo. Dice ahí, vean lo que va a empezar. ¿Se acuerdan la semana pasada yo dije, no sé si usted vio el video anterior, donde mucha gente asegura que Israel, el pueblo que está ahorita sentado en esa nación, no son los verdaderos, dicen ahí? Vean lo que está escrito desde el Viejo Testamento, cómo Dios va a mover a su gente. Esto para que usted entienda el poder y la sabiduría de Dios, que desde antes tiene declaradas todas las bendiciones para toda la gente. Quiero que preste atención en el 24, ahorita nos vamos a ver a lo que estamos hablando, pero le quiero mostrar esto porque es bien interesante. Dice en el 24, está hablando Jehová, está hablando Dios, y yo os tomaré de las naciones. Se está refiriendo a todos esos judíos que vienen de Rusia, de Alemania, de Inglaterra, de Bélgica, de México, de todos lados, dice él aquí, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Oiga eso, oiga lo que acabamos de leer. Entonces escuche ahora sí lo que estamos hablando. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, dice el Señor, y de todos vuestros ídolos
os limpiaré. Porque es que en la tradición de los judíos siempre han tenido la costumbre de meterse al agua, de bautizarse, de limpiarse, de purificarse. Bueno, dice en el 26, gloria al Señor, dice, os daré corazón nuevo, escucha esta parte, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, oiga, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es la transformación y el volver a nacer también. Dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con E mayúscula, que es el de él. O sea que él va a venir a vivir en ellos. Y haré que andéis en mis estatutos. Oiga esta parte, por eso es que un creyente se va a someter ya a Dios. Y se va a quedar con él para todo el tiempo y toda la vida. Dice aquí, y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Eso es un verdadero creyente en el Espíritu. Entonces ahí ve usted que desde el Viejo Testamento podemos ver eso. Efesios 5:25, busque Efesios 5:25, para que usted vea de qué manera usted se va a empezar a santificar y de qué manera usted va a estar de la mano con Dios todo el tiempo. Porque es que después de que se vuelve a nacer, tiene uno que permanecer en Dios. Alejados de mí nada podéis hacer. Entonces entiendan, si usted no quiere morir antes de tiempo en su vida en la tierra, sométase al Señor desde ahorita y no se le aparte ni de día ni de noche. Manténgase con Él para que usted muera en el tiempo que Dios ha permitido. Porque hay gente que en realidad muere antes de tiempo, ¿sí? Vamos a ver qué dice Efesios 5:25. Gloria al Señor. Efesios 5:25, para que ustedes vean de qué manera empieza la purificación en el creyente por el poder de Dios y por lo que está escrito, no por ninguna religión ni ninguna doctrina del demonio. Señor lo reprenda, simple y sencillamente con lo que Dios dejó escrito ya. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya sabemos que Él murió por su iglesia. Ahora, aquí está el resultado de lo que tiene que pasar en usted que es creyente y en mí. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Oye eso? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces ve usted ahora sí que usted tiene que permanecer en todas estas cosas que Dios está mostrando. No que usted le digan así no es, ya Dios lo pagó todo. Ese es el diablo, el Señor lo reprenda, para que usted se aleje del conocimiento y de la sabiduría que existe entre el Padre y el Hijo. Entienda. Entonces aquí está usted viendo de qué manera es esto. Vemos que es pues una iglesia gloriosa, alabada por la palabra del Señor. Ahora vamos a ver cuando se manifiesta el amor de Dios para los hombres también, porque esto es lo que tiene que pasar en aquellos que ya han vuelto a nacer y se están moviendo en el Espíritu. Tito, en el libro de Tito 3:4, oigan bien lo que dice acá también. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, eso quiere decir que cuando Él llegó a ti, cuando fuiste bautizado en el Espíritu, cuando volviste a nacer, ¿entiende? Esto está escrito. ¿Qué es lo que pasó? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Dice enseguida, ponga atención aquí, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso tiene que pasar en todos. Por eso es que la gente es nueva criatura. Ya no ve como ve antes, ya no piensa como piensa antes, ya no hacemos nada de lo que hacíamos antes. Aunque estemos todavía luchando y batallando con los deseos del cuerpo, siempre, pero siempre va a poder más el poder de Dios. Es más grande el que está aquí que el que está sirviendo a los demás, el enemigo. Entienda que todo está aquí. Se lo voy a repetir, por el lavamiento, por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es que este es el único camino. Entienda lo que le decía al principio. Aquí no hay religiones, aquí no hay ninguna tradición, aquí no hay ni un hombre, aquí no hay ni una virgen, aquí no hay ni un animal, aquí no hay ni una imagen, aquí no hay nada. Aquí tiene que ser absolutamente por Jesucristo nuestro Señor. Wow.
dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces todo este proceso usted lo tiene que vivir y llegar y terminar, y yo también, porque escrito está. Si no es para el creyente, entonces no es para nadie. Mire, ya casi vamos a ir cerrando. Tengo que mostrarle esto, aunque me estoy alargando un poco, pero yo sé que es necesario que lo sepa, porque quizás no lo vuelvo a oír otra vez, a menos que repita lo que yo estoy hablando y lo ponga a ver y lo ponga en marcha y lo esté viendo otra vez. Pero es muy raro que alguien predique de estas cosas. Es muy raro, se lo digo desde ahorita. Acuérdese que todo don perfecto desciende de lo alto. Vamos a ver qué dice Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué quiere decir con eso? En tu iglesia, en tu congregación, todo tienen que ser bendecidos por Dios ahí. Dice, ¿por qué digo esto? Porque todo esto viene del Padre. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ahora tiene una coma y dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso continuamente tienes que ser tú bendecido en esa congregación que Dios ha puesto un pastor en el Espíritu. Me imagino y espero que así sea. Y luego dice aquí de qué manera seguimos nosotros en el proceso de ser purificados y cambiados. Y por supuesto en el nuevo nacimiento. Él de su voluntad, oigan esto, Él de su voluntad, por eso es que todo le pertenece a Él, de su voluntad, no de la tuya, ni la mía, ni del pastor, de su voluntad usando hombres, te bendice a ti. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, lo repito, por la palabra de verdad, no por palabras de hombre arregladas de la manera que te sientas bien y regreses y estés alegre, así no es. Dice aquí, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Una primicia es lo primero de lo que ha vuelto a nacer después de aquel que nació primero y volvió a resucitar de entre los muertos, que fue Jesús. No es el testigo de Jehová, no es el mormón, no es el católico, no es el adventista, no es ningún religioso de esos. Las primicias de Jesús son los creyentes, es la iglesia verdadera, aquellos que Dios está transformando. Por eso escrito está, para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Miren, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Por eso tiene usted que tener cuidado de lo que hemos estado hablando aquí. Porque la semana pasada hablamos acerca del juicio de Dios y en quién están el poder, la autoridad, está en Jesús. ¿Quién nos va a traer a juicio, a cuentas a todo el mundo? Jesús. Por eso todas las cosas las ha entregado en sus manos. Busque Juan 3:35 en el Evangelio de Juan otra vez. Juan 3:35. Aquí vemos nosotros las advertencias del mismo Jesús. Juan 3:35 dice, oiga, lo repito, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Piense y medite que todo lo tiene Jesús en su poder. Por eso dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entienda esto. Pero el que rehúsa creer, o sea, el que no acepta creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso es desde ahorita. Imagínese que usted haga vida y se burle siempre de aquellos que son cristianos, que son aleluyas, como nos dicen siempre. Pero usted esté haciendo vida con su esposa y sus hijos y el propio Dios vive enojado con usted y su familia. ¿Qué prefiere? ¿Estar de aquel lado o estar en el otro lado? Eso no tiene sentido. Usted tiene que arrepentirse y volver a nacer y acercarse y aceptar al Señor en su corazón. Por eso están las advertencias por todos lados. Nadie se va a sorprender cuando abra los ojos en el mismo infierno. Nadie va a estar sorprendido porque Él mismo sabe lo que desde ahorita está negando. Está negando el amor de Dios en su vida. Eso es lo que está negando. Imagínense que Dios los ama a todos, pero todos dicen que no. La gran mayoría dice que no. Yo estoy bien como estoy, dicen ellos. Yo no necesito nada. Mírenme. Bueno, qué triste, ¿no? Vamos a ver Juan 12:20. Aquí vamos a ver nosotros cómo Él
Primero habló con los judíos, ahora habla con los gentiles, con los griegos, que esos griegos también es una representación de cualquier persona, cualquier gentil, para que me entiendan. Juan 12:20, gloria al Señor. Y ya casi voy a ir cerrando, tenga paciencia, porque es necesario que yo le explique todo esto y se lo muestre en el poder del Señor. Dije Evangelio de Juan 12:20. Dice aquí que unos griegos buscaban a Jesús. Ya lo hemos leído muchas veces. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, dice, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Oiga eso, qué tremendo, ¿no? Querer ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Le dijeron el mensaje de los griegos, que los griegos estaban interesados en ver a Jesús. Ahora, Jesús es para que hubiera salido y dijera, sí, arrepiéntanse, yo los amo y los voy a salvar. No, él no dijo nada de eso. Oigan, ¿con qué salió Jesús aquí? Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea que iba hacia la cruz. Pero vean con lo que salen aquí. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué les está diciendo en este tipo de, si podemos verlo como un tipo parábola, es esto? Se está refiriendo a una persona que si no muere, va a quedar solo de por vida. Porque es que el trigo, como dice en 1 Corintios, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Está hablándoles del nacimiento, del nuevo nacimiento a los griegos también. Les está diciendo que si ese trigo, que son ellos, no mueren, van a quedar solos, dice, pero si mueren, llevan mucho fruto. Está poniéndolos como un tipo de una semilla, porque la simiente de nosotros es Jesús, ¿sí? Pero vean lo que sigue diciendo. Ya les va a hablar más personalmente con el tipo de vida que la gente opta por hacer fuera de la voluntad de Dios, todo el tiempo. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. En otra Biblia, dice, el que aborrece su alma. Pero vemos que es lo mismo, ¿no? Porque la vida se mueve en el alma y en el espíritu. Se está refiriendo a la vida de las personas en realidad. Hay gente que no quiere nada de esto y nunca lo va a querer. Eso es muy triste. Por eso dice, y el que aborrece su vida en este mundo, como decía Pablo, que el mundo para él era crucificado y él al mundo. Oigan eso. Por eso las palabras de Jesús son bien poderosas. Les dice en el 20, si alguno me sirve, aquí está hablando a aquellos que son servidores, que son siervos, sígame, donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Imagínense lo que está diciendo Jesús, que seamos honrados por el mismo Padre. ¿Y qué es lo que vemos ahorita? Tantos hombres que se dicen ser siervos de Dios, haciendo todo, pero todo lo que no está escrito. Y eso, y la gente levanta manos y dice amén. Y la gente participa con estos pastores. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Nunca me voy a cansar de decirle estas advertencias. El mismo Jesús está diciendo, si alguno me sirve, sígame, sígame. O sea, que haga lo mismo que hace Jesús. Porque Él va enfrente y nosotros atrás. Él se mueve, nosotros nos movemos, como lo he dicho siempre. Vamos en pos de Él. Miren, ya voy a cerrar aquí. Este es el último. Primera de Pedro 1:13. Es muy triste y me da mucha tristeza saber cuánta gente se aferra, y más que se dicen ser creyentes, a lo que estos hombres les han enseñado durante años. Y se lo siguen enseñando y siguen siendo más fieles a estos pastores que al mismo Dios. Qué triste, ¿no? Ojalá que esto sirva para que uno que se salga de ahí y empiece a hablarle a los demás de la verdad. ¿Cuál verdad? Esta que está escrita. Primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está refiriéndose a la iglesia. Ser sobrios, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vean qué exhortación es esta. Sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso decía, síganme. Dice, porque escrito está ser santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, te la pasas hablando de Jesús en tu iglesia. Presta atención a lo que estamos leyendo. Todos vamos a ser juzgados por todo lo que estamos haciendo. Yo aquí y ustedes allá donde están. Entonces hay que estar listos. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué dice eso si ya eres salvo? Yo también. ¿Sabes por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así de fácil. Entonces hay que, como Él dice, conducirnos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es la peregrinación? El estar caminando aquí en la tierra hasta el día que Él nos hable. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Oigan con lo que empezamos, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice, mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ve cómo está la unión en por quién tú crees como crees y por qué es que tienes que estar en la verdad siempre. Por medio de Jesús es que crees en Dios tú. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Escucha bien el proceso de ya cuando tú empiezas a obedecer y a caminar en la voluntad de Dios. Esto está bien hermoso. Lo repito, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu, afirma, por el amor fraternal no fingido, tiene una, como dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Oiga bien, ¿por qué va a decir eso? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso tenemos que meditar que todas estas palabras de Jesús vamos a ser cuestionados, vamos a ser juzgados por esas palabras. Dice el 24, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces, ¿en dónde quedamos? Pues no quedamos en ningún lugar. Por eso es necesario permanecer con el Señor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí están las promesas, vea. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, tenemos que nosotros permanecer siempre en las palabras de Él. Ya voy a leer este y con este termino en el 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, y ponga atención en el 2, desear como hijos recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe qué es eso? La verdadera palabra. Tenemos nosotros que estar seguros que donde estamos nos están enseñando y predicando siempre la verdad. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Oigan eso, por eso es que todo esto va junto. Dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Yo quiero hacer una oración ahí donde estás tú, si tú no has aceptado al Señor y no sabes de qué se trata esto. Yo voy a hacer una oración y repítela tú ahí en tu casa, la puedes decir por dentro con voz audible. Es muy fácil y muy sencilla, es una oración de arrepentimiento donde tú vas a afirmar y vas a hablar que ya no quieres estar en ese estado y quieres vivir solamente para Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y di, Padre, yo reconozco que soy un pecador. Señor, yo reconozco el estado en el que estoy. Yo sé que soy un pecador. Padre, yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Yo te pido que vengas a mi corazón. Yo te pido, Padre, que me aceptes como tu hijo o como tu hija. Apunta mi nombre en el libro de la vida y permite, Padre, que yo viva dependiendo de ti. Te lo pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.